Juanina, tu carrera como escritora, dramaturga y educadora ha sido extraordinaria, pero antes de convertirte en la artista que conocemos hoy, ¿qué soñabas ser cuando eras una niña? ¿De qué manera esos sueños moldearon el camino que elegiste? Mil gracias por invitarme a esta entrevista que va a ser publicada en la revista Sentires. Gracias en especial a Juani Vega y Anisa Todaro, quienes son las anfitrionas de esta misma. Pues mira, esa pregunta me refiere siempre a la importancia de los juegos. Yo conocí un libro que se llama Homo Ludens, que dice que el ser humano es un ser humano que es más que Homo sapiens, un homo que piensa, es un homo que juega. Y en los juegos revelamos lo que vamos a hacer. Si observamos a los niños, nos vamos a dar cuenta qué van a hacer cuando sea grande. Y sabes que cuando yo era niña, yo jugaba a ser maestra. Yo buscaba a todos mis vecinitos y los encerraba en mi sala y los ponía en fila y les daba lecciones y ellos se dejaban. Y entonces venían, maestra, ¿y cuál va a ser la lección de hoy? Y el juego se repetía consecutivamente. Otra cosa era que mi mamá enseñaba teatro y esa circunstancia me influyó mucho porque yo siempre estaba alrededor de máscaras, utilerías, vestuarios, montajes teatrales. Entonces mami tenía un rack de vestimentas en casa y yo me pasaba cambiándome de ropa y haciendo personajes. Y también cuando me iba a casa de mi papá tenía un montón de libros y me dice mi papá que era un problema porque yo con lo que quería jugar era con los libros, con los libros, con los libros. Así que, ¿qué soy yo? Pues yo soy lo que jugaba a ser. Y eso es bien interesante y es bien profundo. Los niños juegan y al jugar muestran quiénes son, qué van a hacer, qué es lo que les gusta. Y pues yo cuando niña jugaba a ser maestra, jugaba a hacer teatro, jugaba con los libros y ahora cuando soy grande me he profesionalizado en esas tres cosas. Soy profesora, soy maestra de literatura, de teatro y creo libros. Tu obra refleja un compromiso profundo con la cultura y la identidad puertorriqueña. ¿Qué elementos de la tradición encuentras más inspiradores a la hora de crear? Es una pregunta muy importante la que me estás haciendo y es esa identificación con la situación que vive siempre mi patria, Puerto Rico, y de aquí, de la circunstancia que vivimos los puertorriqueños, pues hacer conexiones como escritor con el mundo, pero siempre partiendo de nuestra realidad que está cercana, la que vivimos día a día, la cotidianeidad. Todo escritor está influenciado por esas vivencias y experiencias cotidianas que su patria le da en cada minuto y segundo, o su entorno. Y el caso de Puerto Rico es muy especial, porque Puerto Rico es una isla preciosa, por eso le llaman la isla del encanto, donde hay montaña, hay costa, hay río, hay mar, hay la frescura de los vientos alisios, hay un eterno verano, pero con diferentes temperaturas. Hay el verano cruento de junio, la primavera, el otoño, el frío de la Navidad. Somos alegres, bullangueros, somos energéticos, pero tenemos una circunstancia social que nos diferencia de todos los demás países. Y es que tenemos una relación de dominio político-económico sobre nuestro país. Y esa relación de dominio política-económica nos determina y crea dentro de este paraíso unos males infernales.
de los cuales cualquier humanista sería sensible y se impactaría con la realidad que a veces los puertorriqueños tenemos que vivir. Puerto Rico, al tener una economía dependiente, sufre mucho por las necesidades de sus servicios básicos. Y no hablamos del turista que viene a disfrutar la belleza de la isla y las bendiciones que esta isla tiene, sino hablamos del trabajador que día a día asalariado se enfrenta a una inflación económica de economía de dependencia colonial. Eso solamente lo sabe el que lo vive. Porque no es verdad que aquí haya en Puerto Rico dólar, es que la inflación hace que el puertorriqueño esté siempre bajo niveles de pobreza y eso genera corrupción, genera criminalidad, genera violencia, genera una familia desintegrada. Y por eso a veces la respuesta que yo te daría es que lo que me inspira es la necesidad y el dolor del pueblo puertorriqueño y además el deterioro de esas virtudes y esas bellezas que tiene nuestra patria ante las circunstancias político-económicas que tenemos que vivir al ser un país dominado de economía y política dependiente. Así que eso me inspira porque solamente sabe lo que hay en la olla, la cuchara que lo menea, y nosotros los puertorriqueños estamos pasando situaciones bien duras de la manera en que se nos está tratando a los profesionales, a los médicos, a las personas preparadas y al pueblo trabajador de Puerto Rico. Y hay una inflación que nos está haciendo emigrar, que nos está quitando nuestras bellas tierras, y eso inspira el amor a la patria y que no perdamos precisamente nuestro folclore y nuestra cultura, que no perdamos nuestro idioma, que no perdamos las bendiciones que esta tierra siempre ha tenido y las estamos perdiendo por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Y eso pues inspira. Por eso mi cuento como un perro en una esquina es esa empatía y sensibilidad con cosas que están pasando en nuestra patria. La inteligencia artificial refiere a situaciones que se están pasando en la educación en Puerto Rico, de una hiperdependencia tecnológica que genera situaciones educativas serias. Y pues esa empatía con lo social, con las dificultades, con las necesidades, y con enseñar a las nuevas generaciones puntos de vista que generen transformación hacia el bien. Como dramaturga, ¿qué papel crees que juega el teatro en la educación y en la transformación social de Puerto Rico en la actualidad? Mira, el teatro ha sido una de las maravillas descubierta por mí desde muy joven y que yo defiendo como herramienta de transformación educativa, social, artística y cultural. Porque el teatro tiene una cualidad y es que es multidisciplinario y contiene en sí a todas las demás artes, incluyendo la literatura, porque el teatro es un género literario. Y además contiene un elemento que se llama mito y rito. ¿A qué refiere esto? Pues que el teatro, cuando se origina en los tiempos primitivos, lo que era la representación de las historias de los dioses, la representación de los mitos humanos. Entonces tenía un carácter evocativo, religioso, espiritual, de fuerzas, que era para transformar la realidad. ¿Qué pasa? Que el teatro sigue conteniendo esos elementos ritualísticos y es una concreción del pensamiento humano, llevando la palabra literatura a una realidad, convirtiendo los libros en escenas de acción. Y por eso es que yo creo que el teatro se ha subestimado.
El teatro se trata como, hay grupos de locos que vienen a hacer cosas raras, o la maestra de la escuela que hace showcitos, y hay una desvalorización de la herramienta tan profunda que es el teatro. El teatro, además de tener el poder de la palabra, que es el poder más grande que tiene el ser humano, que no lo ha descubierto así, pero el poder del ser humano es el lenguaje, porque con el lenguaje construimos la idea y la idea crea realidad. Pues además de que el teatro es lenguaje, que en sí mismo tiene ya los 10 poderes del lenguaje, el teatro también tiene todos los poderes de las artes. Tiene el poder del arte gráfico, por eso su construcción de ambientes escenográficos, arquitectónicos. Tiene el poder del arte del color visual en cualquiera de sus modalidades. Tiene el poder de la luz, cómo se aplica la luz, los contrastes y los claroscuros. Tiene el poder de la estructura plástica, como en las esculturas. Tiene el poder del sonido, de la música, del ambiente sonoro y de efectos especiales. Contiene todas las artes, la pintura, el dibujo, el diseño industrial y artístico. Además de eso, es una actividad colectiva social que incluye el manejo de conducta y valores, de toma de posiciones y juicios críticos. Al teatro tener todos estos elementos, la dramaturgia es una literatura de gran peso e importancia dentro de la literatura, porque es el poder de la palabra integrado al poder de todas las artes y de todas las disciplinas humanas, concretizado en una rueda, en una gran maquinaria que crea acción y que lleva la idea a una realidad. Por eso es tan importante el teatro y la dramaturgia y trabajar la literatura con acciones. Tu libro, 4224, aborda temas profundos que tocan las fibras humanas. ¿Qué mensaje central esperabas transmitir con esta obra y qué impacto has visto en quienes lo han leído? Mira, pues qué bueno que me preguntas sobre esta publicación 4224, una publicación que hicimos reciente en junio del verano de 2024. Y su tema central, Nisa, es el tiempo. El tiempo cuando nosotros vamos tomando edad, ya hemos vivido nuestra buena vida y nos vamos acercando a esa línea de la mortandad, ¿verdad? Porque somos seres mortales. Entonces, fíjate que la dedicatoria que yo hice al libro es precisamente al tiempo. Y de momento dice así: dedicatoria al tiempo con quien hablo a cada segundo, recordándole que no se le olvide que aún somos amigos. Porque es que llega un momento en que piensas que el tiempo se te acaba, que ya el tiempo no es tu amigo, que empiezas a sentir ese deterioro de la piel, la madurez de lo vivido, el cansancio de lo ajetreado, y el tiempo de momento se te muestra implacable como el que pasó, donde ya no hay opción para obtener tus logros, donde ya se te está acabando el tiempo para lograr lo que querías lograr, donde se te está acabando el tiempo para tener un buen amor, un verdadero amor. Y ese es el tema. Cuando nos enfrentamos a que el tiempo nos traiciona, a que el tiempo ha dejado de ser nuestro amigo, ¿cómo podemos transformar esa realidad? ¿Cómo tenemos opciones para hacer saltos cuánticos en el tiempo de un amor solo para adultos? El cuento ha impactado mucho porque es un tema que nos afecta a todos los humanos. He observado que el avatar de las personas que más compran el cuento son hombres
entre los 26 a los 46 años. Le llama mucho la atención la historia. Es una historia que mezcla ciencia ficción y la posibilidad de viajar en el tiempo a través de nuestra conciencia y que nos haga lograr conseguir en cualquier momento del tiempo lo que queremos lograr. Y entonces se mezcla esa búsqueda que tenemos todos de un amor verdadero, de un amor eterno, con la cuestión del tiempo que no es eterno. Y sí, es un tiempo que se limita a nuestro espacio y aquí y ahora, donde el pasado y el futuro se hacen converger a través de la creatividad literaria y se crea una historia llena de todos estos matices. Les invito a conocer la historia. Su tema, como le estamos diciendo, es el tiempo y qué el humano hace con él y cómo la ciencia ficción y nuestro deseo de voluntad puede transformar la realidad. En los talleres ostosianos has explorado el teatro como herramienta para el cambio social. ¿Qué experiencias más significativas has tenido en este tipo de iniciativas? Mira, los talleres ostosianos de estrategias integradas surgieron desde el 2015 en una combinación y fragor entre la acción e investigación en salones de clases y talleres reales con estudios académicos formales de doctorado. Yo empiezo a hacer una combinación de que todos mis estudios de diseño curricular los empiezo a hacer, ¿verdad?, en técnicas curriculares y en los principios ostosianos, aplicándolos a unidades de clases. Ahí yo tiro unas propuestas y creo la organización sin fines de lucro y la entidad educativa cultural Escuela Virtual Ostosiana, y hacemos unas propuestas para estudiantes y adultos jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, que están en riesgo académico y social. Y sabes qué, las experiencias mayores son ver la transformación. Ahora mismo yo tengo estudiantes que pasaron por estos procesos que incluso están tratando de ser senadores en sus municipios, que tienen carreras profesionales como psicólogos, que han incursionado en el mundo del teatro. Y es que utilizamos el teatro como una herramienta de creación, como expliqué en la otra pregunta de la dramaturgia, que el teatro contiene todas las artes y además todos los poderes del lenguaje. Y eso lo hace una herramienta que además, que como se hace de manera colectivo-social, engrane todo en un producto final de creación, donde la literatura se vuelve acción. Pues eso hace que también el ser humano se transforme. Y estas poblaciones en riesgo, con baja aprovechamiento en lectoescritura, no saberse expresar frente al público. Ahí creamos unos cursos que se llama desarrollar herramientas para hablar en el público de manera profesional. Desarrollamos un curso que se llama Mi primer libro digital para desarrollar herramientas de lectoescritura, porque el profesional debe poder dominar, expresarse de manera oral y escrita. Eso es lo que te hace un profesional, que tú domines el lenguaje y el contenido de tu profesión. Y esta seguridad le ha dado a ellos puntos de partida para seguir estudiando, para buscar trabajos profesionales, de aumentar el nivel profesional que tenían, que esto implica también mejores pagas, mejores salarios. Y la mejor experiencia es verlos cambiados, verlos cómo llegan y ver cómo salen de estos talleres, ver cómo el logro de crear un libro, de poder hacer oratorias y expresarme frente a los demás, de poder hacer literatura y llevarla a un escenario y expresarme a través de las artes y el teatro, como estas estrategias integradas, aplicando los 4 principios de Ostros, que son aumentar el juicio crítico y la razón, los valores y principios humanistas aplicados en la acción educativa, contenido humanístico y literario histórico, referir siempre a nuestros autores anteriores que han dejado huella,
y que estos principios, además de desarrollarnos integralmente como un ser humano. Hostos decía, no está bien educado aquella persona que aunque tenga conocimiento no sepa comportarse según la virtud. Así que estos talleres de estrategias integradas, el mayor logro es ver la transformación real del participante. Juanina, si tuvieras que dialogar con grandes figuras de la literatura o el teatro puertorriqueño, por ejemplo, René Marqués o Julia de Burgos, ¿qué les preguntarías o qué conversación te gustaría tener con ellos? Oye, me has hecho una pregunta que es una de las preguntas más difíciles que me han hecho en mi vida y más significativa. Si supieras que conocí a René Marqués de niña, mis padres, José Rafael Roble y mi mamá, María Luisa Buter, cuando estuvieron casados, antes del año y medio, eran muy buenos amigos de René Marqués. Y cuando era bebé, él me cuidaba, me llevaban y incluso tengo recuerdos hasta 1 año y medio de estar visitando su casa. Y aunque en el fragor de la edad yo no opinaba, sí les escuché hablar sobre Puerto Rico muchas veces a mis padres y a él. Y conozco bien su obra, la de René, y aunque lo conocí de niña y él me cargó y todo esto, ahora de adulta sí me encantaría hablar con él. Y fíjate, varias cosas. René Márquez creó La Carreta con 3 capítulos. El primer capítulo se llama El campo, el segundo La ciudad y el tercero La metrópolis. Y lo que narra es lo que al puertorriqueño visionariamente él vio que le iba a ocurrir al abandonar el campo, al abandonar la siembra, porque Puerto Rico era un país productor de frutos menores y de caña de azúcar y de café. Y teníamos plátano, calabaza, tubérculos como ñame, yautía, malanga, y teníamos plazas del mercado robustas de frutos. Y además había muy buena pesca. Nosotros teníamos esa capacidad que ahora mismo tiene República Dominicana de autosustentación. Pero el detalle es que René vio que el irnos a la metrópoli, bajar del campo, abandonar a la ciudad y de la ciudad a la metrópoli, iba a traer la destrucción del pueblo puertorriqueño con la emigración. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. Así que una de las preguntas que yo le diría a René, que cuando ve a estos tiempos que su palabra se ha cumplido, ¿qué consejo él le daría al puertorriqueño para rectificar el daño que ha ocurrido al abandonar la tierra? Y puedo imaginar sus palabras de respuesta diciendo, hay que volver atrás, hay que volver al campo, hay que volver a sembrar, hay que volver a amar la tierra y volver a sembrarla. Y por eso es tan importante esa pregunta que me estás haciendo. René sufrió mucho, él murió por alcoholización, fue un dramaturgo que sufrió una depresión bien fuerte al ver que Puerto Rico no iba a poder independizarse y se alcoholizó y murió de cirrosis. Así que el dolor de la patria le fue tan grande como que le deprimió hasta la muerte. Y por eso esa pregunta, René Marqués, de si él estuviera vivo, ¿qué consejo nos daría? Es tan vital. Y a Julia de Burgos, que ella no es escritora de teatro, pero su poesía se ha llevado al teatro, es una mujer donde chocó 2 mundos. El mundo de la mujer convencional que ama a un hombre para toda la vida y depende de ese amor para el hombre para poder vivir. Es un momento en que la mujer se visualizaba
acompañada siempre, y si no estaba con un hombre, no se visualizaba accionando ni siendo ella misma. Por eso es que la poesía de Julia de Burgos es de tal identificación. No es una poesía de identificarme como mujer y de tener fuerza como mujer. Y Julia también muere alcoholizada en Nueva York, del sufrimiento que le da las cosas que se vivieron en esos años en Puerto Rico y la pérdida de su amor. Y por eso ella es el choque entre la mujer que se libera y la mujer que necesita ser amada por un hombre para poder existir. Ella es la mezcla de estos dos mundos, de que la mujer busca ese amor eterno en donde poderse sentirse acogida y segura, pero la modernidad y la visión nueva de la mujer que es emancipada, que no depende de nadie, que es profesional. Julia de Burgos es ese punto medio. Por eso yo le preguntaría a Julia, Julia, después que has visto todo lo que ha pasado con la modernidad y cómo el curso de la mujer actual, ¿te echarías a morir por un hombre? Creo que su respuesta sería no, que su respuesta sería no, tendría la fuerza de vivir sin un amor y pararme en mis propios pies y seguir mi camino, porque fíjate que ella autodestruyéndose, la huella insigne que dejó como poeta. Así que si ella no se hubiese destruido, su camino brillante de liberación femenina hubiera brillado como una estrella y un ejemplo a seguir. Así que esa sería la pregunta, Julia. Julia, ¿te echarías a morir por un hombre como lo hiciste en aquella ocasión? Y espero que ella me responda, claro que no. Vería el camino hacia una mujer de acción que deja huella liberada. Tu trabajo combina una técnica impecable con una sensibilidad emocional cautivadora. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la rigurosidad del arte y la autenticidad emocional que conmueve al espectador o al lector? Mira, pues gracias por la valoración de la técnica impecable y compararlo con la sensibilidad emotiva al tratar los temas. Mira, creo que nunca había meditado formalmente en esto, pero sí encuentro en mi trayectoria razones para estas cosas que observas. Mira, la técnica ha llegado por un continuo cultivarme. Ahora los jóvenes creen que no hay que estudiar en la universidad, que no tiene ningún valor cultivarse ni hacer estudios formales. Las nuevas generaciones creen que el humanismo no es necesario, y ese es precisamente mi escuela. Mi primer bachillerato es un bachillerato en humanidades, y en humanidades yo descubrí que el ser humano, los seres humanos geniales como Da Vinci y los humanistas de la época del Renacimiento, era porque cultivaban todas las artes y las disciplinas a la vez. Tenían conocimientos formales en física, en filosofía, en literatura, en matemática, en ciencia, en astronomía. Eran personalidades que también desarrollaban pintura, música, arte, y eran genios, se les llamaba genios, pero en el fondo era porque cultivaban la integración de todo lo que es el ser humano. Y entonces eso te empieza a dar un conocimiento holístico y no especializado. Entonces ahí es que viene poder desarrollar bien la técnica, porque si tú solamente aprendes lo especializado, no tienes y contienes unos contextos que amplifican ese conocimiento a través del conocimiento humanista. Cuando yo voy a Barcelona a estudiar, también voy a estudiar artes, pero mientras estoy ahí empecé a investigar el humanismo
en su arquitectura, en su pintura. Yo vi los cuadros de Miró, yo vi los cuadros de Da Vinci, yo fui al Louvre, al Museo Louvre de Francia, fui al Museo de Florencia, yo vi al Miguel Ángel hecho. Y cultivarse en conocimiento humanista te hace sensible y también te desarrolla la técnica. Entonces, yo diría que es haber caminado paso a paso cada cosa y qué hacía era para cultivarme, para tener conocimientos amplificados en áreas de los seres humanos. Un autor, mientras más conocimientos tenga, más va a poder aplicar en la creación de sus personajes y sus historias elementos innovadores. Por eso la combinación de la sensibilidad con una perfecta técnica es que uno se cultive a sí mismo en todas las áreas que el humano ha desarrollado en la cultura. Saber de política, saber de economía, saber de filosofía, saber de literatura, conocer autores, saber cuál es la historia de la humanidad, cuáles fueron las épocas más esplendorosas, por cuáles fueron los cuadros, que incluso en mi libro 4224 pusimos todos los cuadros de Besos que han pasado como cuadros clásicos a la historia del arte. Ve, todo eso te cultiva y te da poder desarrollar bien la técnica y la sensibilidad humana, porque conoces al ser humano en toda su integración. Creo que esa es la combinación, ser humanista. Mientras más humanista eres, más te cultivas y conoces con profundidad de todas las áreas humanas de manera integral, más desarrollas tu técnica y más sensibilidad humana vas a poder tener para tratar los temas de una manera innovadora y que apele al lector que también es humano como tú. En el plano personal, ¿qué te inspira en tu día a día? ¿Hay algún ritual, hábito o lugar especial que consideres esencial para tu proceso creativo? Mira, no sé si observas a las mascotas y a los animalitos, pero todos los animalitos hacen su nido, hacen su espacio especial, el lugar donde cuando llego de trabajar quiero estar cómodo un rato, donde ahí yo recargo baterías, en ese espacio donde relajo el sistema nervioso y mi mente se activa hacia la luz, hacia el pensamiento mesurado, hacia el pensamiento consciente, hacia la reflexión. Pues sí, tengo mi nido, tengo mi lugar donde escribo, y si supieras que es una mesita de caoba donde estoy ahora mismo, pequeña, de unos 3 pies, que tienen balaustres, que era de mi abuelo. Ese escritorio pequeño yo lo tengo al lado de mi habitación, donde también disfruto de tener como visuales, porque parece extraño, quizás una influencia del teatro, pero yo mientras escribo yo tengo que estar viendo videos visuales estimulantes, así que es como un poco de multitasking, como llaman ahora en el mundo digital. Mientras estoy escribiendo letras, necesito estar viendo un monitor hay veces que pongo videos con música, con imágenes de paisajes, hay veces que pongo películas de mitos, que ya conozco la película, pero mientras escribo tengo que estar viendo imágenes y también oyendo música. Y lo hago en mi habitación, donde tengo mi proyector de televisor, donde puedo poner imágenes, tengo una Apple donde pongo también sonido y música, y entonces el escritorio de mi abuelo. Es en el escritorio de mi abuelo, y entonces yo tengo unas herramientas de escritura cercanas, mi laptop es pequeña, también tengo una luz para iluminar, pero es en una esquinita de mi cuarto. Ahí está mi nido literario. ¿Qué estrategias creativas consideras esenciales para preservar la rica herencia artística y literaria de Puerto Rico?
Muy bien, qué pregunta más necesaria, ¿verdad? Para todos aquellos que escribimos. Las estrategias creativas y después lo relacionas, ¿verdad? Para preservar la cultura puertorriqueña. Pues primero te voy a hablar de la parte de estrategias creativas como escritor. Mira, son tres, ¿ok? La primera estrategia creativa como escritor es que hay que leer. Yo sé que hay gente que le da pesadez leer, incluso ahora vienen unas herramientas que se llaman Voice Aloud, donde hay lectores que te leen para aquellas personas que tienen problemas de visión. Pero la primera estrategia creativa es que mientras más tú lees, más herramientas como escritor vas a tener. La segunda estrategia es observar las cosas pícaras, diferentes y llamativas de la vida. Hay que estar en todos los ambientes como un primer observador de lo que pasa en cada situación humana que uno vive cotidianamente. Porque de esas cosas especiales que uno observa es donde hay tela donde cortar para crear una literatura innovadora, diferente. Hablar de las cosas que pasan, que se salen de la norma, que nos llaman la atención, que son picardías, que son enredos, que crean situaciones dramáticas, que se forma un problema, y ser observador de cómo reaccionan los humanos y cuál es el planteamiento humanístico de cada una de esas cosas observadas. Así que lo primero es leer y lo segundo es observar con atención la vida diaria y sus cosas singulares. Y lo tercero, la tercera estrategia, voy a tener cuidado en decirla, porque puede malinterpretarse, pero es que hay que salirse de la norma, hay que romper las reglas, hay que dejar de ser normativos. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy hablando aquí que seamos ilegales, no, porque pues la legalidad es algo que por protocolo tenemos que cumplir. Yo hablo como artistas creadores del lenguaje. Para poder ser creativos, no podemos estar viendo la realidad de una manera estandarizada y normativa, como usualmente se espera que sean las cosas. No podemos estar viendo como, esto es así normal, porque si tengo una visión normativa, no la voy a transformar, porque me voy a acomodar al status quo de esa norma. Entonces, para ser creativos hay que tener siempre una mente divergente, una mente que siempre opina de otra forma. Y entonces eso hay que llevarlo y moderarlo. Hay que saberlo manejar, porque si no, uno puede empezar a caer mal en los grupos donde está, porque uno siempre se está saliendo de la norma. Uno siempre está como rompiendo lo esperado, lo normativo, lo regulado. Y pues los seres creativos tenemos a veces esa situación en que rompemos lo normal, rompemos lo cotidiano, rompemos la norma, y en el lenguaje pasa lo mismo. Cuando seamos escritores tenemos que a veces romper las normas de escritura, pero a conciencia de que lo hago con un propósito, de una manera. Como por ejemplo, a mí me dijeron, Juanina, pero es que para hacer un libro de cuentos solo debe tener 100 páginas. Y le dije, voy a romper esa norma. La voy a romper porque actualmente ya la gente no lee tanto. Así que en vez de llegar a 100 páginas, voy a hacer un cuento más corto, pero que con la estructura dramática tenga todas sus partes, y lo voy a hacer llamativo de esta manera, y rompí una norma, ¿ves? Y esa es la creatividad. La creatividad es romper normas, pero dar una opción nueva que la gente te la acepte, que esa opción nueva la gente la valide. Y entonces ahí es que el creador, la persona creativa, se vuelve transformador de la sociedad, transformador de lo normal en algo nuevo, en algo que cambia, en algo diferente. Juanina, mirando hacia adelante,
¿qué proyectos sueñas realizar que aún no has explorado? Mira, yo me he puesto una regla de vida y es que siempre el futuro hay que mirarlo con energía, con ganas de vivirlo, con ganas de lograr siempre cosas, que aunque uno va, ¿verdad? Ya yo tengo una trayectoria de 37 años trabajando, siempre verlo como por primera vez. Ver hacia el futuro con la misma energía de la juventud, de que todavía tengo tiempo para lograr cosas. Nosotros, ¿verdad? Desde el siglo XX al XXI han cambiado muchas cosas y especialmente en el 2019, del 2017 al 2021, Puerto Rico ha vivido un gran resquebrajamiento y hay veces que el futuro nos parece desolador, pero en este punto donde hay un futuro tan desolador que a veces no sabemos hacia dónde se dirige la humanidad, mi mayor sueño es publicar todo lo que he escrito. Yo en este caminar de trabajos educativos, literarios y artístico-culturales, he dejado una huella, ¿verdad?, de dramaturgia que he llevado al escenario por 18 festivales que se llaman Don Leopoldo Santiago Lavandero. Se ha escrito mucho teatro que se llevó al escenario pero no está publicado. También he hecho muchos ensayos didácticos en mis estudios de maestría y doctorado que siento que están a la altura de la situación para ser publicados. Y además que quiero pues escribir cada vez más narrativa que apele y toque la fibra del corazón de estos tiempos de la humanidad. Así que mi mayor sueño ahora es seguir publicando, publicar todo eso que está escrito, revisarlo con una nueva visión y llevarlo a la impresión y también escribir a tono de estos tiempos y que todo ese camino literario de conocimiento y de acción teatral frague en una literatura de alta cultura que sea significativa para lo que está viviendo la humanidad. Ese es mi sueño, publicar todo eso y dejar una huella a la humanidad que esperanzadora y transformadora en el tiempo. Gracias por tus preguntas y a la orden siempre. Ha sido un placer esta entrevista para la revista Sentires. Gracias a ti, Juanina, por esta entrevista, por tu tiempo y por esas respuestas tan significativas y tan interesantes que nos has dejado. Ahora me gustaría que nos dieras tu opinión sobre la revista Sentires. Revista literaria que pido que auspicien y que apoyen porque está documentando la literatura latinoamericana actual.